Muy buenas tardes a todos. Me estoy esperando, voy a esperar un minutito para que se acaben de conectar, quienes anden por ahí, y empezamos. Listo, creo que podemos ya empezar. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión conjunta que organizamos el Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM y el World Justice Project. Me da muchísimo gusto que estemos haciendo esto juntos y que sea como el primero de muchos otros eventos y proyectos que hagamos juntos. Tim y yo habíamos platicado mucho de esto, pero la maldita pandemia se nos cruzó, pero aquí estamos ya listos. Y además para un evento en el que vamos a presentar un gran trabajo que hizo Lilian Chapa, que aquí nos acompaña, ahorita la voy a presentar, junto con Marien Rivera. Y voy a presentarlos a Tim y a Lilian. Después Tim dirá unas palabras de bienvenida, luego le cederemos ya la palabra a Lilian, proyectaremos el documental que tenemos para el día de hoy, y luego ya lo comentaremos y lo abriremos a preguntas y comentarios de todos ustedes. Muchas gracias nuevamente. Y muchísimas gracias, Lilian, por compartirnos tu investigación. Nos da mucho gusto recibirte en este seminario. Bueno. Lilian es licenciada en periodismo con estudios en prevención del delito a nivel local por la Universidad de Chile. Es analista de política pública, se especializa en reforma policial y seguridad pública, y ha trabajado en temas relacionados a México, Honduras, Colombia principalmente. Actualmente es investigadora senior del World Justice Project. Ella edita el blog sobre política de seguridad en la revista Nexos y además es columnista en la revista Gato Pardo. Les recomiendo mucho que la lean. Yo la leo y me gusta mucho todo lo que escribe. Tim Kessler es el director para México del World Justice Project. Tim pues es un viejo amigo aquí del ITAM, es doctor en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley. Antes de estar en World Justice Project, trabajó en distintas iniciativas de transparencia y estuvo encargado de dirigir proyectos de asistencia técnica para implementar y fortalecer el impacto del gobierno abierto, las iniciativas de rendición de cuentas del sector público, todo esto desde USAID en México, en el Economic Policy Program, y en el Mexico Competitiveness Program and Greater Transparency and Accountability Project. También ha sido consultor para el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, ya sin más, para no quitar más tiempo a lo sustantivo, adelante, Tim. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Muchas gracias, Vidal. Antes que nada, una prueba de sonido. ¿Todo el mundo me escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y todos. Soy Tim Kessler y, como mencionó Vidal, director de la oficina del World Justice Project aquí en México. Y es realmente un gusto para mí establecer este contacto con Vidal y especialmente con el Centro de Estudios para la Seguridad, Inteligencia y Gobernanza. Una cosa que no conocí, Vidal me lo presentó y realmente me parece una institución importantísima que pues, ojalá que sigamos colaborando. Hace mucho tiempo hice mi trabajo de campo en el ITAM. Eso fue en 94, 95, imagínate. Cuando la universidad estaba en plena obra y siendo totalmente renovada. Me imagino que ahora ya es totalmente palacio. Felicidades. Y aquí sigo en México más de 25 años después. Quiero agradecer a Vidal por su invitación a presentar en nuestro documental Detectives de Chihuahua. Como mencionó Vidal, es un producto de dos investigadores del World Justice Project, Lilian Chapa y Marien Rivera, quienes hicieron cientos de horas de investigación y varios viajes a Chihuahua y otros lugares en la República y muchas entrevistas con miembros de la policía y expertos del sistema de justicia criminal.
Antes de dar la palabra a Lilian, quería hacer 2 comentarios sobre el video que van a ver en unos minutos. Primero, el centro del documental son las voces de la policía municipal. En el Road Justice Project nos conocen por la colección y análisis de datos duros, especialmente el índice de Estado de Derecho, que es lo que conocen. Básicamente, number crunching. Pero también investigamos para generar la información cualitativa, y creo que un valor importante de este video es que escuchamos directamente las experiencias y perspectivas de las personas que están trabajando en la calle, que están ahí realmente con los botas en el suelo para entender mejor sus retos y sus metas y su realidad cotidiana. Y mi segundo comentario trata de los requisitos para lograr lo que han hecho en Chihuahua. Es una policía profesional, preparada, capaz de resolver casos complejos. Y por supuesto, los gobiernos locales y estatales tienen que invertir lana en la capacitación, en el equipo, en la tecnología, y los elementos tienen que aprender los protocolos de investigación, como recoger y presentar evidencia, y todo eso cuesta dinero, sin duda. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que el prerequisito de todo esto es un cambio institucional. La policía municipal no puede producir buenos detectives hasta que tengan el permiso, sino el mandato de investigar. Y para que tengan eso, la Fiscalía Estatal y los ministerios públicos a nivel local tienen que estar de acuerdo y tienen que dar a la policía la autoridad para recibir reportes criminales, para hablar con testigos en la calle, para recoger evidencia donde esté y en breve para ser agentes autónomos. Y sin ese cambio, todo el dinero y toda la capacidad del mundo no van a producir los resultados que buscamos. Y con eso paso la palabra a mi colega Lilian Chapa. Adelante, Lilian. Muchas gracias, Tim, por la introducción y también muchas gracias al CSIC del ITAM por esta invitación. Estamos muy, muy honrados de poder presentar nuestro trabajo pues en este escenario y en este marco. Creo que para nosotros es muy importante hablar de qué es lo que quisimos lograr con este corto documental con personas de muchos públicos, pero en especial con personas que trabajan en el análisis y en el estudio de políticas públicas. Entonces, este es un escenario inmejorable para presentar detectives de Chihuahua. Y yo, antes de ponérselos, yo quisiera hacer una pequeña introducción justamente en el sentido del que estaba platicando, que hacer una breve introducción de cuál es el problema de política pública para la cual nosotros creemos que lo que se muestra en el documental puede ser parte de la solución. Y es algo con lo que todo mundo, todas las personas que vivimos en México estamos familiarizados, más aún quienes estudiamos temas de seguridad y justicia. Es un tema que pues ya vemos en todas partes, pero que ha cambiado poco aún pese a reformas grandes que hemos tenido en el sistema, y es la impunidad. La impunidad y sobre todo pues, los efectos de falta de acceso a la justicia para las miles de víctimas de todo tipo de delitos en este país. Entonces, este es el problema de política pública que está en el centro de la discusión y que queremos poner en el centro de la discusión, sobre todo en términos de soluciones. Entonces, aquí lo que queremos plantear y yo creo que de lo que va a ser muy productivo después tener una discusión o una conversación en este foro es que la policía y la función de la policía en la investigación de los delitos es clave para lograr que las víctimas accedan a la justicia. Ya sabemos estos números que prácticamente 9 de cada 10 homicidios que se cometen en México no quedan sin castigo o simplemente no se investigan y nunca se encuentra a la persona responsable. Esto tiene una afectación enorme, no solamente para el tema de víctimas, sino para la señal que se envía a organizaciones delictivas que han encontrado en el homicidio
pues una forma de avanzar sus intereses en mercados ilícitos. Y pues bueno, entonces lo que vamos a ver es que quisimos dejar una pequeña luz o una pequeña ventana de esperanza para mostrar que hay policías que se están preparando en nuestro país y que ya están en posibilidades de contribuir a que los delitos se investiguen en México. Simplemente voy a hacer un pequeño paréntesis muy técnico, como sabrán quienes tienen formación de abogados licenciados en Derecho, pues la investigación del delito cambió a raíz, o debió haber cambiado a raíz de la reforma penal de 2008 en México. Sin embargo, esto no cambió del todo. Como recordaremos, antes de la reforma penal de 2008, la policía era un mero auxiliar, y se usaba ese término en la Constitución, del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Y en 2008 se hizo un cambio para que pues la investigación, esta función de investigación recayera tanto en el Ministerio Público como en la policía. Sin embargo, se conserva aún el tema de que el Ministerio Público tiene la conducción y mando de la investigación. Eso causa todavía que muchas fases de la investigación de los delitos en México se burocratice de manera innecesaria, empezando por las dificultades para las víctimas de denunciar un delito y también para realizar actos de investigación, porque se interpreta esta conducción y mando como que ningún acto de investigación puede ser realizado por la policía si no hay de por medio una orden por escrito por parte del Ministerio Público. Entonces, esto ha hecho que en realidad la investigación del delito pues se haya transformado muy poco o casi nada, salvo en ciertos lugares donde, como lo comentó Tim, las fiscalías están mucho más conscientes de que su labor debe concentrarse en el litigio de los casos, y que las policías municipales y también las estatales tienen mucha información que aportar para poder resolver los delitos. Sin este trabajo de colaboración, no de subordinación, de colaboración entre policías y Ministerio Público, va a ser realmente difícil que realmente se pueda llevar a los responsables de delitos, de todo tipo de delitos, ante un juez. Entonces, lo que vamos a ver es algo que en muchos lugares donde vamos a hablar de que la policía debe de investigar los delitos, policías estatales y policías municipales nos dicen, eso es imposible, eso no va a pasar. En México no hay policías que sean capaces de llevar a cabo esa función, y lo que quisimos fue pues mostrar que esto, paso a paso, es un proceso que ya inició en ciudades como lo vamos a ver en Chihuahua, pero también otras ciudades como la zona metropolitana de Monterrey están iniciando en este proceso de capacitar a sus policías para que lleven a cabo esta función fundamental para disminuir la impunidad en México. Entonces, sin más, muchas gracias de nuevo por el espacio, y ahora sí vamos al corto, por favor. Solo creo que falta el audio. Ahí ya debería escucharse algo, entonces algo no está funcionando. Pues a enrejar
Un favor, ¿podríamos regresarlo desde el inicio? Ya se escucha, pero nos perdimos una parte. Muchas gracias. De los últimos minutos del jueves hasta la noche del domingo ha sido uno de los lapsos más violentos en México en este 2008. Escuche usted, se registraron 84 ejecuciones en 9 entidades del país. Chihuahua, como suele suceder, volvió a ocupar el primer lugar con 56 homicidios. Estas son las cifras en total. En lo que va del año, en este estado, es decir, en Chihuahua, más de 1,150 personas han muerto por el crimen organizado, de los casi 3,600 que han muerto en todo México por este crimen. La violencia ya no solamente se daba entre grupos criminales, sino toda la ciudadanía lo estaba viviendo. Los comercios empezaron a enrejar sus ventanas, ya no tenían un servicio al público directo, sino que empezaron a poner barrotes para prestar el servicio a través de ellos, porque el robo en las tiendas comerciales, desde pequeñas a grandes, con el uso de armas, se convirtió en la constante. Las ejecuciones en la vía pública, a mí me tocó presenciar 2 ejecuciones en la vía pública. En realidad era una situación muy alarmante que la vivíamos de manera cotidiana. Soy de aquí, de Ecuador. Tengo de servicio 15 años. Entré aquí cuando tenía 20 años, 21. Me llamó mucho la atención esto de la policía en aquellos años, ¿verdad? Me metí a estudiar psicología al año que ya estaba yo aquí, en seguridad pública. Inicié la carrera de psicología y la verdad es que pues era muy padre estarlo combinando con el trabajo. Yo siempre he sido policía de carrera. Yo ingresé a las filas de esta corporación cuando tenía 19 años de edad, en el 2005. Comenzamos esta carrera en la escuela de policía aquí en Chihuahua. Tuvimos 9 meses de academia y ahí fue donde pues comienza esta travesía por esta corporación. El sistema que tenemos actualmente, el sistema acusatorio, yo lo considero como un sistema todavía inacabado en nuestro país. Sigue existiendo todavía esa tendencia a que el Ministerio Público es el dueño de la carpeta de investigación. Nosotros hemos encontrado en policías municipales, particularmente la del municipio de Chihuahua y en algunas partes en el municipio de Juárez, hemos encontrado ya una gran profesionalización que les permite actuar de manera autónoma, sobre todo en la recolección de evidencia que es útil para la integración de una investigación. Los 3 delitos que nosotros trabajamos en colaboración con el MP es feminicidio, personas ausentes o no localizadas y delitos sexuales. Tenemos de enero a la fecha y luego empezamos con una investigación pues bastante fuerte porque tuvimos 4 investigaciones de violación. Era en la misma zona. Nos llegó el primer llamado, bueno, al 911 el día 29 de febrero. El 29 de febrero nos llega a nosotros la primera llamada, o sea, el primer reporte, porque ya había una agresión antes, pero de esa agresión no nos llegó llamada al 911.
Entonces, hubo una denuncia directa en el Centro de Justicia para la Mujer. Entonces, nosotros tenemos conocimiento del primer caso para nosotros el día 29 de una niña de 13 años. Entonces, empezamos a hacer la investigación así, bueno, de hecho, junto con el primer respondiente. El primer respondiente hizo lo suyo, nosotros ya nos abocamos a darle seguimiento con diligencias de investigación. Derivado de esto, nosotros ya vamos y entrevistamos a la muchacha y corroboramos información y luego, de acuerdo a la versión que ya teníamos por la primer víctima, pues encontramos muchas similitudes. Cotejamos, analizamos y pues cerca del lugar de los hechos encontramos un vehículo con las mismas características. Después de ese asunto llega una tercera llamada de un intento de privación de la libertad. Sí no fue agresión sexual, fue un intento de privación, pero era parte del modus que tenía esta persona de operar, porque él se las llevaba, las forcejeaba, las abordaba a su vehículo y se las llevaba y ya las agredía sexualmente. Bueno, sucede todo parte obviamente del hecho delictivo, del atentado al sur de la ciudad, un atentado por varios tripulantes de 4 vehículos en contra de policías, donde desafortunadamente perdieron la vida un compañero y otros resultaron lesionados. Tenemos una escena, tenemos casquillos, tenemos testigos, tenemos información de campo que nos está llegando a las áreas de análisis, y cuando nos llega de golpe toda esa información, comenzamos a hacer los bloques de información, los videoanalistas, el área de videoanalistas, trabajando a todo fervor, analizando cámaras, videograbaciones, tiempo real. Toda vez que hay una llamada, a través de una información de una llamada, un reporte de un incidente por el botón de pánico o por un acta que levante un policía de un incidente en calle, de un delito o un incidente de una falta administrativa, esto se va generando en video. Estas analistas empiezan a generar como una especie de cronología, de historia de cómo sucedió el evento. Esta historia va a apoyar al Ministerio Público, a la Policía Investigadora, a la Fiscalía, en generar documentos investigativos que sirven como material probatorio para el esclarecimiento de hechos. Mi compañera y una servidora nos abocamos a la búsqueda con lo que ya teníamos. Entonces ya con todo esto ahora sí que bien integrado, nos presentamos ante el MP del Centro de Justicia para la Mujer para presentarle la información que nosotros teníamos. Sí existía mucho la desesperación y la angustia de que decíamos, híjole, ya viene el fin de semana y va a volver a atacar. Pues desgraciadamente sí lo hizo. Entonces, con las cámaras de nosotros se ve así ahora sí que el acto cuando la agrede, la golpea, la tira al piso y trata de llevársela. Entonces, como ella se defiende, pues no logra su objetivo. Y con esta cuarta víctima, pues nos brinda más características, más datos, y con base a esta se solicita la orden de aprehensión. Entonces, ya con la orden de aprehensión, llevamos a cabo, en coordinación con Policía Ministerial, la detención de esta persona, el aseguramiento del vehículo y todo lo demás. Lo vincularon al proceso y todo, o sea, pasó la de control y todo esto. Entonces, presentar, ahora sí que todo lo que nosotros teníamos, entregárselo a MP para que MP lo tuviera como medios de prueba, ¿verdad? Era lo más importante. Debo decir que ha habido momentos en los que prácticamente ellos pasan ya resuelta una investigación y con esa evidencia que ellos han recabado es con lo que nosotros nos hemos ido ante a la judicialización de la carpeta
y varios de esos casos han sido de manera regular casos exitosos. Recuerdo ese día, el 16 de enero del 2019, estábamos ya casi a punto de cerrar y cuando comienza a sonar obviamente el botón de pánico de los radios Matras a través de todas las instituciones, estaban solicitando apoyos. El compañero Holguín estaba solicitando apoyo porque le estaban disparando en ese preciso momento. Y comenzamos a escarbar para obtener la información, la más posible información que pudiera suceder desde el lugar de los hechos. Obviamente unidades en campo ya estaban desplegadas, localizaron la camioneta, la unidad impactada de los compañeros. Ya había perdido la vida el compañero Chacón y estaba muy lesionado el compañero Holguín. Y es la primera persona, el compañero Holguín es la primera persona que nos da datos efectivos de los presuntos responsables, datos de los vehículos y datos de las personas. El atentado sucedió a las 20:30 horas y cerca de las 3 horas casi ya teníamos un vehículo ubicado en cierta zona, en cierta área. Teníamos un 99% de seguridad que fuera el vehículo que había atentado y que pudieran haber personas relacionadas con el atentado, pero la premura también, pues claro, de la flagrancia también estaba sobre de nosotros, estaba pasando tiempo y fue hasta entonces cuando se tomó la decisión de llegar a la intervención en el domicilio. Aquí estamos viendo el arribo del camión táctico, de la Black Mamba, con el equipo de proyectos especiales. En este entonces ya se encontraban compañeros parapetrados también en la parte posterior del domicilio con la intención de evitar la huida de las personas que se encontraban. Una persona intenta huir por la parte posterior, también es asegurada, y es la primera persona que nos da información sobre qué es lo que estaba sucediendo en la casa. Estamos hablando de que en menos de 6 horas ya teníamos desarticulada parcialmente esta célula criminal en base a una investigación. Hace 15 días acabo de asistir inclusive a audiencia, citado como testigo por parte de las áreas de análisis. Prácticamente lo que les estoy platicando ahorita en 5 o 6 minutos fue un interrogatorio por parte del Ministerio Público y de la Defensa y duramos cerca de 1 hora en juicio. Yo creo que fue como una apertura de aguas en muchos sentidos, en valorar la capacidad que se tenía de investigación, a pesar que estábamos en un inicio, en valorar la vulnerabilidad del cuerpo de inteligencia, del cuerpo de reacción y de los mismos compañeros. Cuando atentan contra la sangre azul, todas las membranas más finas de la institución se mueven. Tenemos que animarnos, las fiscalías generales de los estados, a confiar en las unidades de investigación que se creen en las policías municipales. Y por el otro lado, yo creo que las policías municipales deben animarse también a dar el paso y crear unidades de investigación. No basta con que yo diga, mira, es que por ley lo tengo que hacer y lo voy a hacer. O, es que firmamos el convenio entre ellos y nosotros porque lo vamos a hacer, que son importantes, son pasos muy importantes. Pero no basta. El paso más importante es, vamos a demostrar la capacidad que tenemos para hacerlo. Se dio a través de mucho trabajo, se dio a través de mucho esfuerzo, se dio a través de muchas amarguras, pero cuando te das cuenta ya ganaste espacios, empiezas a ganar espacios en delitos contra la propiedad o delitos patrimoniales, empiezas a ganar espacios en fiscalías especializadas de homicidios, empiezas a ganar espacios en fiscalías especializadas en atención a delitos sexuales o contra la mujer. No es rápido, no lo es, no es fácil, no lo es, pero se puede. O sea, yo creo que el mensaje más importante es que claro que se puede. Si Chihuahua pudo, todos los municipios pueden. Todos tienen una gran capacidad para hacerlo, desde municipios pequeños a municipios grandes. Tienen la parte más importante y es que tienen policías que quieren ser policías. Nosotros todo esto lo hacemos obviamente con la finalidad, ¿verdad?, de que se haga justicia para todas estas personas que tienen una carpeta de investigación.
Listo. Lilian, ¿quieres comentar algo más o prefieres que pasemos ya a preguntas, comentarios? Yo creo que las preguntas, yo me podría quedar horas hablando de lo que quisimos hacer y lo que no, pero adelante, yo creo que mejor las preguntas, por favor. Buenísimo. Ok. Si tienen preguntas, les pido por favor que las pongan en la sección de preguntas y respuestas de Zoom o en el chat. Aquí las revisamos en ambos lados. Y si quieren, para abrir y romper el hielo y que se animen los asistentes. Yo tengo dos tipos de preguntas. Bueno, te voy a hacer dos y para platicar sobre esto. La primera, que es pues, el talón de Aquiles de muchas de las políticas de cualquier reforma policial, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto sea, bueno, ya que esté, digamos, implementado, cómo le hacemos para que sea sustentable? Que es una pregunta, pues, digamos, más como institucional. Y luego una más personal en términos de los individuos que están en estas corporaciones. Tú que tuviste la oportunidad de interactuar con ellos, vemos que, bueno, conocieron sus casas, sus familias, todo esto. ¿Qué dirías que los motiva? Porque digamos que es como, pues, el peor contexto para tomar ese trabajo, ¿no? Es un asunto vocacional, las prestaciones son buenas, o ¿por qué decidieron hacerlo, no? Adelante, Lilian. Ok, me gustaría empezar por esta segunda pregunta y la verdad es que hablamos con estos dos policías, con Nidia y con Álvaro y también con Sujei, que es la jefa de la unidad de análisis, también pues, con el director de la policía, que me parece muy importante señalar que es un policía de academia, el secretario de Seguridad pasó por la academia municipal. Eso es algo muy importante por un tema del respeto y reconocimiento al desarrollo y a la carrera policial. Es muy importante para una institución de policía ver que sus mandos no son personas que llegaron de un día para otro al tema de seguridad pública, sino que es alguien que se formó en su propia institución. Y creo que esto sirve también, todos los mandos medios y los mandos altos son egresados de la academia, no son, ahora que está tan de moda, no son militares que hayan traído como para fortalecer a la policía. Justamente hablábamos de ellos sobre, a ver, en este contexto, ¿por qué eres policía? Y todos ellos y todas ellas vivieron la ciudad en sus momentos más complejos. Recordaremos
digo, Chihuahua y Ciudad Juárez, sobre todo Juárez, pero es algo que afectó a toda la entidad y yo creo que a toda una generación. La violencia que se vivió a mediados de los años 90 con el tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pero que también la presencia del narcotráfico y la violencia que de ahí deriva afectó a toda la entidad. Y son ellos y ellas una generación que dijo, pues queremos recuperar a nuestra ciudad. Son personas que están comprometidas con su función y también creo que es algo que se puede observar en algo que pude yo en lo personal observar cuando en otros viajes también de investigación a Chihuahua, es que como que todos los componentes del sistema de justicia a raíz de la crisis, esa es una hipótesis, que a raíz de la crisis, una de dos, o te caes y te quedas ahí, o la ciudad y la entidad hace un esfuerzo como para reaccionar a la crisis, ¿no? Y obviamente esto implica como un capital social que es fuerte. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo exigen a las autoridades resultados. También hay grupos de empresarios que tienen, por supuesto, pues el interés de que sus empresas estén seguras y puedan seguir funcionando. Y obviamente la inseguridad es una amenaza muy grande para ellos. Y entonces han invertido en temas pues de seguridad pública y de vigilancia a cómo se utilizan estos recursos por medio de un fideicomiso. Y pues bueno, todo esto llevó me parece, a un fortalecimiento de las instituciones. Esto sin decir que el problema de seguridad está resuelto en Chihuahua de ninguna manera, pero yo creo que sí salta a la vista como un nivel de inversión que no se ve en otras ciudades del país. Incluso también te hablaba de los otros eslabones del sistema de justicia, por ejemplo, las fiscalías, la Fiscalía de General del Estado de Chihuahua tiene también una inversión importante de cooperación internacional, pero también local, en temas de investigación forense, de identificación de cuerpos de personas desaparecidas o de personas no identificadas, perdón, más precisamente dicho. Entonces es algo que creo que una respuesta a la crisis y pues finalmente los jóvenes y las jóvenes en este estado, algunas sí, claro que tienen este llamado para proteger y cuidar pues a los miembros de la comunidad. Y pues creo que nos encontramos aquí con además, otro aspecto que mencionaste, pues con que tienen oportunidades de crecer dentro de la institución, tienen un apoyo institucional en términos de un salario que es competitivo para ellos, tienen prestaciones sociales. Siempre pueden mejorar, pero creo que sí hay un esfuerzo por parte de la ciudad, en este caso de la ciudad de Chihuahua, desde hace varios años, de ofrecerles pues prestaciones sociales que hagan atractivo y que hagan que la gente quiera, el talento quiera mantenerse en esa institución y que la rotación sea menor. Entonces, esto ya está un poco relacionado con la otra pregunta de cómo se hace sostenible esto que estamos viendo y este proceso que ya inició en Chihuahua. A ver, yo creo que va al menos por dos partes. Una, yo sí, o sea, sí creo y sí creemos en World Justice Project y Marian Rivera, con quien realizamos este documental, sí tenemos o sea, como mucha claridad en el tema de que sí debería haber ajustes en el marco legal de la investigación del delito para que no dependa esto de que el fiscal esté de acuerdo con que la policía investigue o no. O sea, sí creo que fue muy importante que la policía dejara de ser un auxiliar del Ministerio Público en la ley, en la Constitución. Sin embargo, se mantuvo el tema de la conducción y mando. Y creo que esto muchos fiscales lo toman como que la policía, no solamente la que tienen adscrita a ellos, a la fiscalía, que es la policía pues, conocida como ministerial,
sino creen que todas las policías están bajo su subordinación o de plano no tienen comunicación alguna. Eso es un pésimo escenario para poder resolver casos, que de eso se trata, de obtener pruebas y de poder pues tener como una respuesta para qué ocurrió en un delito dado. Y creo que sí se necesita repensar el tema de la conducción y mando, incluso en términos de puede conservarse la conducción legal por parte de las fiscalías, pero el mando de la investigación es inoperante. O sea, a final de cuentas, creo que llevamos muchos años comprobando que el hecho de que el mando de la investigación, el monopolio de la investigación lo tengan las fiscalías, es algo que se traduce en que básicamente o muy pocos delitos se investigan en México. De esto obviamente dan cuenta cifras tan serias como las de ENVIPE, en INEGI cada año. La mayoría de los delitos por ellos ni siquiera se inicia una carpeta de investigación, y de los que se inicia, el 60% acaba en un archivo temporal, es decir, archivado tal cual como sinónimo de que ya ese es un caso muerto que nadie va a investigar. Entonces yo sí, por una parte, apostaría por hacer modificaciones legales al marco jurídico de la investigación de los delitos, y por otra parte también pues tiene que haber eso para, digamos que para que se le dé solidez a un modelo de policía de investigación que no dependa de la buena voluntad de un fiscal. Y por otro lado también el tema de los recursos, lo mencionaba también Tim, esta policía que vimos, la mayoría de su financiamiento, yo te podría decir que pues casi 70 u 80% de su financiamiento viene de recursos locales, o sea, no dependían de estos subsidios, del subsidio federal, que además ya desapareció, del Fortaseg, que es el problema de muchas policías, que además es un problema también de cómo los municipios tienen recursos y obtienen recursos para los servicios públicos a los que tienen obligación de brindar a la ciudadanía, entre ellos, uno de ellos siendo seguridad pública. Y si no garantizamos que haya suficientes recursos para pagar a policías y pagar su capacitación, pagar salarios dignos y pagar equipamiento, como lo vimos en las instalaciones de Chihuahua, de la capital de Chihuahua, pues esto sí va a ser muy difícil de mantener. O sea, entonces tenemos un componente sí de marco jurídico, pero también un componente de recursos públicos que deben destinarse de manera sostenible a la función de la seguridad pública. Perfecto, muchísimas gracias, Lilian. Tenemos ya bastantes preguntas. ¿Te parece bien que te pase de 3 en 3 o prefieres de 1 en 1? Como tú prefieras, Vidal. Bueno, si quieres te mando algunas que están relacionadas. Sí. Primero, Emiliano Valdés te pregunta, ¿qué reformas consideras primordiales en el sistema de acceso a la justicia, sabiendo que en el tema de seguridad pública intervienen el poder federal, local y municipal? Digamos, ¿cuáles serían los principales cambios, no? Luego, Juan Salgado, saludos Juan, ¿nos puedes comentar sobre los pasos mínimos para que una policía municipal empiece a realizar actos de investigación? Y otra también alrededor de esto, Andrés José Hernández de Oaxaca nos dice que ¿cuál sería el primer paso para desmonopolizar la parte de investigación de las fiscalías? Él identifica ahí un cuello de botella y un limitante serio para las policías. Adelante. Claro, y creo que la primera y la última tienen mucha relación. Espero no repetirme, pero sí creemos que debe haber una modernización, que además eso es lo que ocurre pues en la mayoría de los países del mundo. Como creo que sería más bien ponernos
al día en tema de legislación para la investigación del delito. En la mayor parte del mundo, la policía recibe la denuncia en la calle y de ahí la policía se allega de información de los delitos que están ocurriendo y pues utiliza esa información, la procesa, la convierte por medio de las áreas de análisis en insumos para que la policía pueda primero hacer patrullaje mucho más específico y mucho más dirigido a zonas problemáticas, pero también esa información nutre a las unidades de investigación para que puedan hacer, pues ahora sí que avanzar con investigaciones propias y el problema es que la investigación en México se quedó todavía en el viejo sistema en el que se requiere de una orden por escrito, un oficio del Ministerio Público porque es quien tiene la conducción y mando de la investigación. Algunos interpretan que se requiere para cada acto de investigación, salvo para algunos para los que no se requiere este tipo de permiso, pero cada acto de investigación para que sea válido se interpreta que se necesita un oficio de investigación firmado por el Ministerio Público. Entonces aquí se pierde tiempo valiosísimo para hablar con víctimas, con testigos de los delitos. Entonces, sí creemos que deberíamos estar ya hablando para mejorar el acceso a la justicia, que es uno de los temas más urgentes en este país, de pues ya que el Ministerio Público conserve obviamente la dirección jurídica de la investigación, pero no así el mando de todos los actos que se tienen que realizar. Esto no quiere decir que la policía pueda, o sea, que estemos implicando que la policía o sugiriendo que la policía pueda entrar a la casa de quien se le antoje y realizar cateos, etcétera. No se pierde el control judicial. Hay actos de investigación que tiene que autorizar un juez. Sin embargo, el cuello de botella del que hablaba esta otra pregunta está en el sentido de que para llegar al juez la policía tiene antes que pasar por el Ministerio Público y el Ministerio Público hace una valoración cierta que puede ser ciertamente muy discrecional en términos de cómo valora que pues un acto de investigación debe de llegar al juez, la solicitud de un acto de investigación, ¿no? Como quizá una orden de cateo. Sí es como, sí le pusimos, digamos, a la policía un paso adicional que no ocurre así en el resto del mundo. Es como si el Ministerio Público hiciera un tipo de control judicial sin ser juez. Entonces, sí creemos que este es uno de los cambios legales. Otro tema que ni siquiera implicaría un cambio legal, sino más bien que ya se aplique la legislación en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de la denuncia. Es urgente, se sigue manejando la denuncia como un requisito también muy burocrático que ya no está así escrito en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La policía tiene hoy la obligación de recibir las denuncias de víctimas y de testigos. Sin embargo, es parte de la realidad de que las fiscalías piden algo así, o sea, este término de denuncia formal que no existe en ningún lugar más que en las cabezas de ministerios públicos y también incluso de medios, ¿no? Medios de comunicación que decimos es denuncia formal hasta que se presentó ante el Ministerio Público y para eso te tienes que llevar 4 horas para todo el trámite. Eso ya no debe de ser así. Debemos exigir que todas las policías estén ya recibiendo denuncias como lo indica el Código Nacional de Procedimientos Penales y eso detonaría o debería detonar pues que se pueda desarrollar investigación de manera mucho más ágil pues sí, ya con la información que ya tienen las policías municipales que tienen información de mucha mayor calidad sobre los delitos
¿Por qué? Porque están en la calle todo el tiempo, 24/7. Los policías y las policías están atentos y están recibiendo reportes de víctimas y de testigos de delitos. El problema es que con esa información pues no pueden hacer mucho más en términos de investigación, como ya no lo dijimos, si no lo ordena un ministerio público, y eso se vuelve muy frustrante para las víctimas. No tenemos duda de que eso tiene efectos en la confianza en las instituciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque parece que te están ignorando básicamente cada vez que vas y le reportas a un policía que fuiste víctima de un robo, y lo que hace es mandarte al Ministerio Público. Este paso adicional que es básicamente que parece una disuasión a la denuncia, ¿no? Entonces, sí, el tema de la dirección de la investigación y el tema de la denuncia es de los que nos parecen mucho más urgentes para mejorar el acceso de las víctimas a la justicia. Y para Juan Salgado, ¿cuál deberían ser los primeros pasos de una policía para realizar actos de investigación, si no recuerdo mal? Bueno, primero, sí creemos que debe haber una capacitación, y esto implica una modernización del programa rector de profesionalización, que es, digamos que el programa que deben cumplir todas las personas que quieren ser policía en el país. Es una formación de cerca de 900 horas base. Algunos estados y algunas academias municipales agregan formación adicional, pero digamos que la formación básica para obtener un certificado único policial y poder realizar estas funciones es de un poco, casi 900 horas. El problema es que pues lo que tiene que ver con la formación para la investigación del delito está muy limitada a funciones de primer respondiente, y eso, o sea, es indispensable, pero no es suficiente formación para que las policías empiecen a realizar además con ellos sintiéndose seguros y seguras de lo que están haciendo. Es algo que urge modernizar. Dejar de ver a los policías como que solo pueden llegar y acordonar áreas. Entonces, creo que la formación es un tema fundamental. En Chihuahua tuvieron, bueno, además de capacitaciones que reciben por medio de la cooperación internacional, también tienen intercambios con policías del otro lado de la frontera en Estados Unidos, dado que pues, por la cercanía entre ciudades, ¿no? Entonces, en Nuevo León, por ejemplo, la Fiscalía Estatal dio un curso de capacitación, pero creo que eran como cerca de 500 horas en investigación del delito a un grupo de policías municipales de la zona metropolitana de Monterrey, y entonces ya llevan al menos 3 generaciones realmente bien capacitadas en temas de investigación del delito, y sin duda yo creo que el primer tema para Juan sería el tema de la capacitación y ir desarrollando capacidades de análisis criminal. Ok, muchas gracias, Lilian. Ahí te va otra tanda de preguntas más o menos relacionadas. Juan Carlos Rodríguez Bautista pregunta sobre como la replicabilidad del modelo en otros estados y municipios, dado que hay características distintas en estos, ¿no? Esa es la primera. Luego, Arturo Peláez, saludos Arturo, nos dice: en Ciudad de México se observa una relación siempre tensa entre los policías de la Secretaría de Seguridad y los policías de investigación de la Fiscalía Capitalina. ¿Cuál es el arreglo institucional específico en Chihuahua en torno a esta policía municipal que realiza investigación, y si no chocan con la policía estatal? Y luego Francisco Salazar te pregunta si es posible replicar esto ya no a nivel municipal, sino a nivel estatal. ¿Y qué habría que hacer, ¿no? Muchas gracias. Qué buenas preguntas. Bueno, claro que la primera pregunta es fundamental, así de ¿cuál es la replicabilidad? Por supuesto, todos los modelos
deben de ajustarse según la ciudad de la que estemos hablando, sobre todo en México, donde tenemos municipios y estados con capacidades tan distintas, tan homogéneas entre sí, perdón, tan heterogéneas en términos de capacidades institucionales. Y yo diría que de inicio, el modelo, o sea, todo esto viene, no es como algo que se le haya ocurrido de pronto al World Justice Project. Esto hay que recordar, creo que me faltó decirlo en la introducción, el tema de las unidades de investigación está inscrito en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que se aprobó en 2019 por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública y pues bueno, este fue resultado de trabajo entre el Secretariado Ejecutivo, pero también municipios que ya estaban y que ya han desarrollado en distinta medida y en distinto grado estas capacidades institucionales para la investigación del delito. Y pues bueno, hay un documento que surgió de estas mesas de trabajo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es sobre modelo de unidades de investigación para las policías no ministeriales. Y en este documento justamente se reconoce que hay distintos grados de evolución y distintos grados de fortaleza o de madurez en ciertas capacidades en las policías. Y entonces justamente se va adaptando y se van como con base en una herramienta para diagnosticar cuál es el nivel de madurez de estas capacidades. Entonces se van como diseñando o se pueden ir diseñando planes de implementación, rutas críticas para diseñar y para ya poner en marcha las unidades de investigación. Por supuesto que es muy importante decir que no se trata de visualizar a las unidades de investigación como quizá lo que vimos en Chihuahua, que es una ciudad con recursos y con muchos recursos para invertir en tecnología como cámaras de videovigilancia en toda la ciudad. Esto además llevó varios años, no se hizo de un día para otro. Sin embargo, hay que decir también que las capacidades de investigación también pueden aprovecharse bien sin todo este despliegue de recursos. Aquí sí me gustaría comentar que estamos en World Justice Project, en un proyecto en Oaxaca de Juárez, haciendo un trabajo conjunto con Open Society Foundations, justamente para sentar las bases que lleven a la unidad de investigación de la capital de Oaxaca. Y pues uno de los primeros pasos, y eso creo que es parte de la otra pregunta que recibíamos de la relación policía-fiscalía, es pues facilitar los procesos para crear o desarrollar y fortalecer la relación de coordinación entre Fiscalía, entre Ministerio Público y la Policía Municipal. Yo creo que es la realidad en la mayor parte del país, que pues no hay un conocimiento, las partes ni siquiera se conocen a veces. Creo que hemos hecho ejercicios interesantes de conversatorios entre policía y Ministerio Público, en el que pues en efecto pues comparten temas de que hay desconfianza, como lo hay entre pues instituciones, yo me atrevería a decir que incluso entre hasta a nivel federal, estatal, pero creo que este tipo de ejercicios ayudan a que puedan ponerse en el lugar del otro, y a final de cuentas lo que ofrece la policía a la fiscalía es, oye, yo tengo información que a ti te va a servir para avanzar en tus casos, ¿no? Las policías adscritas a las fiscalías son muy pequeñas, o sea, son de tamaños muy reducidos.
no hay policía ministerial suficiente para recabar toda la información que necesitan. Entonces, creo que es parte de un entendimiento que lleva tiempo y que estamos avanzando en Oaxaca de forma, yo creo que muy positiva, en que entiendan cuáles son las reservas que tiene el otro, en este caso los ministerios públicos, cuáles son sus temores o de dónde nace la desconfianza en el trabajo de la policía. Hay temas mucho más profundos, pero hay algunos temores que se pueden atender perfectamente, como la solidez y que estén bien hechos los actos de investigación de forma que realmente aporte información útil para la investigación. Y por parte de la policía también es importante que comuniquen y que expresen que pues como que siempre hay este como desprecio a su función, incluso, pues sí, en términos del trato que reciben en las agencias del Ministerio Público, que parece que hay como más bien un deseo de disuadir el avance el inicio de una carpeta de investigación, y a final de cuentas es un trabajo que va a costar, que cuesta trabajo llevar a cabo, el que se construya confianza, pero pues es lo que no hay de otra. Ahí sí que bajo las reglas que hoy rigen a la investigación del delito, pues tenemos a dos instituciones que tienen que coordinarse y pues comunicarse mucho más que en otros países, y así mientras tengamos, o sea, nuestro marco legal vigente y no cambie, pues eso va a tener que ser así. Yo creo que cuando las fiscalías empiezan a ver que la policía es capaz de ayudarles y de desarrollar actos de investigación que de verdad les ayudan a resolver casos, es entonces, y también cuando empiezan a ver que hay capacitación de por medio, o sea, que recibieron capacitación y que se lo están tomando en serio, es cuando empiezan, yo creo que a fluir mejor las cosas. Pero sí, definitivamente hay fiscalías que sí están muy hechas a la usanza del viejo sistema, y que pues va a ser mucho más difícil avanzar con este tipo de esfuerzos en este tipo pues sí, en estas entidades federativas. Y por último, el tema de la policía estatal. Yo sí creo que, y he visto este tema en algún momento en la policía de Hidalgo, me parece que en Michoacán ya también había una intención de que la policía estatal tuviera su unidad de investigación. Muchas veces incluso ya lo hacen, o sea, ya tienen unidades de investigación, pero como no hay una buena coordinación con la fiscalía, pues avanza o se puede aprovechar muy poco ese trabajo. Yo creo que la policía estatal creo que incluso debería dedicarse a la investigación en delitos de una complejidad mayor, en delitos, por ejemplo, que ocurren, que ocurren o que se planean en más de un estado. Hay redes delictivas que trabajan en más de un estado de manera simultánea, y creo que ahí la policía estatal tendría muchas más ventajas y en términos de coordinación, incluso con otros estados y con unidades de investigación de la policía de las otras entidades, y creo que sin duda podría tener muy buenos resultados. Muchas gracias, Lilian. Desgraciadamente se nos acabó ya el tiempo del seminario. Hay algunas otras preguntas y qué bueno, digamos, parte del propósito de este seminario pues es como incentivar el diálogo en estas cosas, a abrir espacios y el trabajo que hacen en el World Justice Project, pues precisamente pues busca socializar estos temas para pues generar más respuestas. Entonces, digamos, acaba aquí el seminario, pero obviamente no acaba aquí el diálogo. Estoy seguro que Lilian estará abierta a que le envíen un email y seguir con el diálogo de estas cosas. Además, en el website de World Justice Project tienen mucha información de
de este y otros proyectos relacionados que pueden consultar todos ustedes. No sé si quieras decirnos algo para cerrar, Lilian. Pues sí, para nosotros es muy importante que digamos, este tipo de iniciativas no se queden en el video o en el papel. Sí, la pandemia y como a todo el mundo nos cambió muchos planes, pero era y sigue siendo nuestra intención presentar este trabajo a integrantes del Poder Legislativo y a cada vez más actores pues locales, estatales y federales para que esto pueda en algún momento traducirse en cambios a nuestra legislación que creo que urgen, pero también como inspiración para quienes estudian políticas públicas y que creo que es el caso de este seminario. Y por las preguntas que recibí, yo creo que estamos en un foro excelente para recibir justamente preguntas que nos pongan a pensar ya en términos mucho más concretos, así de a ver cómo se lograría esto en un municipio en el Estado de México o en un municipio en Veracruz, tan diferentes a los de Chihuahua y entonces estamos nosotras, y hablo en este momento a nombre de Marian, muy agradecidas por el interés que generó en este grupo nuestro corto y pues les dejo mi email en el chat para seguir en la conversación en el momento que sea posible y que no, estoy segura de que no será la última oportunidad que tenemos de platicar al respecto. Muchísimas gracias, Lilian. Muchísimas gracias a World Justice Project. También a nombre de Tim Kessler me despido. Tim se tuvo que retirar. Pero nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por la presentación y el trabajo, Lilian. Gracias a todos. Ahí está ya voy a dejar abierto.